Voy a embarcarme en una nueva aventura ferroviaria que me llevará a través del corazón de Europa. Utilizaré mi guía ferroviaria continental Bradshaw, publicada en 1913, que abrió las puertas a un exótico mundo de viajes a los turistas británicos. Indicaba a dónde ir, qué ver y cómo aprovechar los miles de kilómetros de vías ferroviarias que atravesaban el continente. Ahora, un siglo después, me ayudará a sumergirme en una época de optimismo y modernidad en la que florecieron la tecnología, la industria, la ciencia y las artes. Quiero redescubrir aquella Europa que, en 1913, ignoraba que su estilo de vida estaba a punto de desaparecer a causa del advenimiento de la guerra. Grandes viajes ferroviarios continentales, de Dresde a Kiel. Estoy viajando a través de Alemania, el centro neurálgico de la Unión Europea actual, que ya hace 100 años empezaba a mostrar su poderío industrial y político. Si hubiera viajado por estas vías en 1913, habría visitado un país totalmente nuevo. El reino de Prusia se había fusionado tras absorber varios principados y ducados para formar el moderno e industrial Estado de Alemania. Los viajeros ingleses de hace un siglo fueron testigos de su poderío y su éxito con una mezcla de admiración, envidia y temor. En este viaje descubriré cómo el militarismo del Kaiser Guillermo II amenazó el frágil equilibrio de poder europeo. Los alemanes construían 2 buques de guerra al año, lo que les permitió alcanzar un enorme poderío naval. Dejaré que mi guía me conduzca hacia la música y la cultura alemanas. Intentaré seguir los consejos de un entrenador físico de 1913. Arriba y abajo, vamos. Visitaré una espectacular exposición de modelismo ferroviario. Esto es un paraíso para los amantes del modelismo y para cualquiera que ame los trenes. Y probaré la bebida favorita de Alemania. ¿Qué opina tu experto paladar? Que es perfecta. Buenísima. Mi periplo comenzará en Dresde, cerca de la frontera con la República Checa. Luego me dirigiré al norte en el ferrocarril de larga distancia más antiguo de Alemania, rumbo a la ciudad musical de Lipsia. Continuaré hacia el norte adentrándome en la Baja Sajonia y visitaré Brunswick y el próspero puerto de Hamburgo. Mi viaje concluirá en la base de la Marina Imperial Alemana. En los años previos a la Gran Guerra, el rey británico ostentaba el título de Duque de Sajonia, y mi primera parada será Dresde, su capital. Siempre ha sido una de las ciudades más visitadas de Alemania. Hay mozos de equipaje ingleses y estadounidenses, y como ciudad para disfrutar del arte, la música y la buena sociedad, Dresde no tiene parangón. Ojalá hubiera podido conocerla entonces. Pero en 1913, gracias al ferrocarril, miles de turistas británicos pudieron disfrutar de esta espléndida joya en su máximo esplendor. Dresde, a orillas del Elba, ha sido cuna de reyes, reinas y consortes. La reina Victoria, cuya madre era alemana, contrajo matrimonio en 1840 con su primo hermano alemán, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, fortaleciendo aún más el vínculo dinástico entre el Reino Unido y Alemania. Demostrando su destreza en el campo de la ingeniería, Alemania construyó en Dresde, a finales del siglo XIX, una soberbia estación de 2 niveles que por desgracia sería bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los 44 años en que Alemania Oriental fue un satélite soviético, permaneció abandonada. Pero a comienzos del siglo XXI comenzó su restauración. Los británicos Foster y Partners diseñaron un tejado revestido de teflón con una superficie de 30.000 metros cuadrados.
La ciudad de Dresde, que hoy supera los 500.000 habitantes, era hace un siglo un destino cultural tan importante como Praga, París o Berlín. Su apogeo llegó en el siglo XVIII, cuando gracias a su belleza, capturada por el pintor Canaletto, se ganó el sobrenombre de la Florencia del Elba. Dresde es un lugar de gran interés cultural para mí. Uno de mis compositores de ópera favoritos, Richard Wagner, vivió aquí durante casi 20 años. Cuando mi guía fue publicada en 1913, el mundo celebraba el centenario de Richard Wagner, que nació hace poco más de 200 años en la cercana Lipsia. Mucha gente encuentra a Wagner desmesurado y estrepitoso. Y sin duda era políticamente controvertido, pero yo soy uno de sus fans. Creo que su comprensión del alma humana le convirtió en uno de los más grandes artistas de la historia. El Ciclo del Anillo, compuesto por 4 óperas épicas que tardó 26 años en escribir, es en mi opinión su trabajo más interesante y profundo. Pero Dresde vio nacer una de sus obras más tempranas. En 1842, la Semperoper de Dresde invitó a Wagner a estrenar su gran relato trágico ambientado en Roma, titulado Rienzi. Cosima Kurt va a contarme cómo fue recibido. ¿Rienzi fue un éxito? Fue un gran éxito, aunque a él no le gustaba mucho. Decía que era estridente, pero le hizo muy popular. Rienzi guarda ciertas similitudes con la gran ópera que triunfaba entonces. ¿Wagner se quedó a vivir en Dresde después de aquello? Sí, le gustaba la ciudad, y era la primera vez que tenía un gran éxito. Así que decidió presentar aquí su segunda ópera unos meses después, El holandés errante. Wagner era también un gran director, al que sus colegas comparaban con un general en plena batalla. Fue el primer director de orquesta que dirigió mirando directamente a los músicos. Por supuesto, le encantaba manejar y blandir la batuta. Hay una bonita anécdota al respecto. En una ocasión en que olvidó la batuta, uno de los músicos le pasó un cucharón y él rompió el mango y comenzó a dirigir con él. Hoy en día hay grandes directores que utilizan 2 palos o lo que sea para dirigir. Pueden hacerlo con cualquier cosa. Pero nunca con un cucharón. No, eso nunca. Wagner participó de forma anecdótica en una operación militar. En un periodo de revoluciones a lo largo y ancho del continente, la gente de Dresde se había echado a la calle. Wagner se involucró activamente en política en 1849. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el siglo XIX, Dresde era una ciudad internacional, abierta a influencias de muchos países. Y las condiciones de vida de los trabajadores no eran las mejores, lo que empujó a Marx a publicar su tesis sobre un mundo nuevo. Aquello causó una gran agitación y dio lugar a un movimiento que comenzó en Dresde en 1849. Y Wagner se involucró en él. Sí, era un gran entusiasta de los cambios sociales. Ya había propuesto mejorar las condiciones laborales de los músicos y consideraba que la ópera tal vez no debía ser propiedad del rey, sino de todo el pueblo. Las autoridades pidieron ayuda a Prusia, que utilizó un nuevo invento, el ferrocarril, para enviar tropas. ¿Cuál fue el papel de Wagner en aquella revolución? Le encargaron una misión fantástica. Tenía que subir a la torre de una iglesia, observar la llegada del ejército y comunicárselo a sus compañeros. Y como era un trabajo tan duro, pidió que le enviaran una botella de vino. Lo que sin duda le ayudó mucho. Más de 200 rebeldes murieron en los combates. Y aunque Wagner no fue capturado, se emitió una orden de arresto contra él. Y aquello significó su despedida de Dresde. Sí, aunque no para siempre.
Volvió más tarde a Dresde porque su mujer, Mina Planner, permaneció aquí e intentó que pidiera disculpas para que fuera aceptado de nuevo como un miembro respetable de la sociedad. Y lo consiguió, logró su objetivo. Las obras de Wagner no solo se interpretan en los grandes teatros de la ópera. Disculpad, es muy bonito. ¿De qué habla la canción? Nos advierte de que no hay que tener sexo antes del matrimonio. Llega un poco tarde. Pero gracias de todos modos. Adiós. Adiós. La hoy restaurada iglesia luterana de Nuestra Señora, la Frauenkirche, es un hermoso símbolo del devenir de la nación alemana durante el último siglo. Destruida por los bombardeos aliados en 1945, sus ruinas constituyeron durante décadas un monumento contra la guerra. Cuando las dos Alemanias se reunificaron en 1990, la iglesia fue minuciosamente reconstruida. La Frauenkirche es a la vez hermosa y abrumadora, y tal vez por eso es tan querida por la gente de Dresde. En 1843 fue el escenario de un trabajo coral extraordinario con una orquesta de 100 músicos y un coro de 1100 cantantes. El director era un tal Richard Wagner. El compositor era también Richard Wagner. Y el tema fue La Última Cena. La Frauenkirche es el símbolo del renacimiento de Dresde tras la terrible destrucción que ocasionó la guerra. Los antiguos viajeros eduardianos sin duda apreciaban el ambiente romántico de Dresde. Una ciudad que en 1913 se encontraba en pleno boom del cuidado de la salud, inmersa en una nueva filosofía del bienestar llamada naturopatía, que por entonces se había puesto de moda. Su largo eslogan, impronunciable para un forastero, era casi equivalente a la célebre cita latina Mens sana in corpore sano. Como muchas ciudades europeas, Dresde había experimentado la industrialización, que trajo consigo las humeantes chimeneas de las fábricas y la atmósfera contaminada, pero el aire fresco de sus montañas se convirtió en un imán para los turistas de la salud. Me dirijo a Weißer Hirsch. Mi guía dice que es un pueblo balneario muy conocido en el que en los últimos años se han inaugurado hoteles y sanatorios de máximo nivel, al que se puede llegar desde Dresde en coche eléctrico. Me preguntaba a qué se referían con lo de coche eléctrico, y ha resultado ser un ferrocarril suspendido muy original. Uno de los más antiguos del mundo. Su trayecto, de 274 metros de longitud, salva un desnivel de 80 metros de altura. En 1913 permitía una fácil escapada a la acaudalada y ociosa élite europea que ansiaba mejorar su salud y forma física. Nobleza prusiana y realeza rusa se codeaban con ricos comerciantes, altos mandos militares, actores, cantantes y escritores. Eckhard. Hola, Michael. Me reúno con el escritor Eckhard Bach junto a un célebre balneario de Weißer Hirsch, ahora olvidado y abandonado. He oído que a comienzos del siglo XX surgió un gran interés por la salud. Es cierto. Y que la gente venía a esta montaña huyendo de las ciudades industriales. Es cierto. Era un renovado sentimiento de vuelta a la naturaleza. Fue entonces cuando el Dr. Laman, un médico de aquella época, combinó aquel nuevo sentimiento, aquella nueva forma de pensar, con una maravillosa idea que aprovechaba aquella tendencia.
Lo que hizo Laman fue combinar los tratamientos y la atención médica con un sistema nuevo que exaltaba los beneficios del aire fresco y de una dieta sana y personalizada. Y todo ello aderezado con un gran sentido del humor. El doctor Heinrich Laman, un pionero en los tratamientos naturópatas, era un hombre adelantado a su tiempo que recomendaba dieta y ejercicios en lugar de medicamentos. Es un edificio impresionante. Sin duda. Natura sana. ¿Qué significa en latín? ¿La naturaleza lo cura todo? Sí, la naturaleza cura, el agua cura, y también curan el aire fresco y los baños de sol. Supongo que esto es la casa de baños. En efecto, es la casa de baños. Había un baño para las mujeres y otro baño para los hombres. ¿Qué clase de tratamientos proponía Laman? Los pacientes se colocaban bajo las duchas, cuyos chorros eran dirigidos con potencia variable a diferentes partes del cuerpo. También se beneficiaban de los diferentes tipos de iluminación, unas veces cálida y otras fría. Se utilizaban muchas combinaciones de factores. En ocasiones, los pacientes eran sentados en una caja que estaba llena de luces eléctricas e incluso recibían pequeñas descargas. Luego eran enviados fuera, al bosque, casi desnudos, llevando pequeñas prendas que apenas cubrían su cuerpo. Y allí permanecían inmóviles, formando parte del entorno y escuchando el melodioso canto de los pájaros. Debía ser sanísimo. En 1913, más de 7.000 invitados habían disfrutado de los efectos benéficos de Weiser Hirsch y se habían enganchado a los nuevos sistemas de ejercicio físico. El entrenador personal más famoso de la época era el atleta danés J.P. Müller. Su libro de ejercicios, Mi Sistema, prometía convertir a cualquier dandy de salón en un hombre de hierro en tan solo 6 semanas. La instructora de educación física, Grit Buchner, va a ponerme a prueba. Esta figura lleva poca ropa. ¿Era lo apropiado para estos ejercicios? Müller decía que no se necesitaba mucha ropa, que debías salir y que no importaba si hacía frío o calor. Hacer deporte con poca ropa a la intemperie siempre te hace más fuerte. ¿Podrías enseñarme el sistema? Sí, podría enseñártelo, pero no vestido así. Tendrías que llevar ropa más ligera o ropa deportiva. Buscaré un atuendo apropiado. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful if you wanna be loved. La fórmula mágica de Müller consiste en un programa de 18 ejercicios que se practican a diario durante 15 minutos. ¿Ya? ¡Vaya! Estoy listo. Muy bien. Pie derecho, adelante y atrás. Adelante y atrás. 13 veces. ¿13? Sí. Estira la rodilla. ¿Qué le pasa a tu pierna? Fíjate en cómo lo hace Tisa. Hola, Tisa. Cuanto más lo repitas durante 6 semanas, más fuerte y en forma estarás. Ahora arriba 3 veces tan alto como puedas. 1. 2. ¿Has calentado? Sí. ¿Y cómo están tus piernas? Bien. Siguiente ejercicio. Si consigo eso, habrá merecido la pena. Así. ¿Cómo? Sí. ¿Algún problema? No llego a los pies. Debes esforzarte. ¿Han pasado los 15 minutos? Con más de 2 millones de ejemplares vendidos, Mi Sistema fue venerado por médicos, reyes e incluso por escritores como Kafka. Los programas de ejercicios actuales deben mucho a las, por entonces, radicales ideas de Müller. Pierna derecha, pierna izquierda, es agotador. Y ahora, arriba y abajo. ¡Vamos! No puedo más. Muy bien. Kafka escribió historias extraordinarias y nos proporcionó la palabra kafkiano para definir algo extraño e insólito. Pues bien, ahora ya pueden decir que han visto algo kafkiano. A Michael Portillo haciendo gimnasia.
En este nuevo día voy a utilizar una línea de ferrocarril histórica inaugurada en 1839. Mi próxima parada será Lipsia, Leipzig, en alemán. Mi guía dice que es una ciudad de gran importancia comercial. Es la sede del Tribunal Supremo del Imperio Alemán y su universidad es antigua y célebre. Y es importante resaltar que estoy viajando sobre unas vías legendarias, porque este fue el primer gran ferrocarril de larga distancia hecho en Alemania, aunque era casi tan británico como mi guía Brazzo. En el siglo XIX, la industria principal de Sajonia era la confección de tejidos de lino y lana. El economista Friedrich List, viendo los enormes servicios prestados por el ferrocarril a las empresas inglesas, concibió en la década de 1830 la implantación de un sistema ferroviario que unificara Alemania. Y por supuesto recurrió a ingenieros británicos, como va a explicarme el historiador ferroviario John Leys. Hola, John. Hola, Michael. Buenos días. Me alegro de verte. Así que esta línea férrea de Dresde a Lipsia jugó un papel fundamental en la historia del ferrocarril alemán. ¿Cómo fue su construcción? Los directores del proyecto contactaron con James Walker, que era el presidente del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres. Este viajó con su joven ayudante, John Hawkshaw, que tenía 23 años, para llevar a cabo el estudio topográfico de la línea. Pero tras 2 semanas, Walker alegó tener trabajo pendiente en el Reino Unido y dejó a Hawkshaw encargado del interminable estudio topográfico. Construir 1.600 kilómetros de línea férrea sin un equipo de topografía moderno constituyó un enorme desafío para Hawkshaw y su equipo. Permíteme que despliegue este mapa que proporciona una visión general muy buena de toda la línea y muestra con gran detalle el proyecto de John Hawkshaw. Es un plano muy preciso que muestra cada puente, cada cruce, cada intersección, cada dificultad y el único túnel que se construyó en Oberau. Es relativamente simple, no tiene muchas subidas y bajadas. No. James Walker había sido uno de los desarrolladores de la línea Leeds-Selby, que es muy llana. Así que cuando propuso este trazado, los directores del proyecto saltaron de alegría. Satisfecha con el proyecto, la compañía alemana de ferrocarriles encargó también 16 locomotoras británicas. La locomotora de vapor alimentada con carbón adoptaba el nombre de Comet. John Robson, que era maquinista de la línea Liverpool-Manchester, llevó la primera Comet desde Walton a Liverpool, luego a Hamburgo y después a lo largo del Elba. Iba desmontada en 15 cajas, y Robson fue lo bastante hábil para volver a montar todas sus piezas y poner la locomotora en funcionamiento. Extraordinario. ¿Cómo era de rápida aquella primera Comet? Alcanzaba entre 7 y 10 kilómetros por hora, mucho menos que este tren. El sueño de Friedrich List se había hecho realidad, y el pueblo de Sajonia acudió en masa a vivir la experiencia de viajar en tren. Hasta 6 trenes al día cubrían el trayecto de Lipsia a Dresde. Los comerciantes encontraron un gran aliado en el ferrocarril que proporcionaba una forma rápida de trasladar sus productos hasta el río Elba. Lipsia es una gran caja de música. Fue el lugar de residencia de Johann Sebastian Bach y Felix Mendelssohn, y es famosa por su teatro de la ópera y el coro de niños de Santo Tomás. Pero además de ser un centro de la cultura, gracias en gran parte al ferrocarril, es también una de las principales ciudades comerciales de Alemania. Su estación de ferrocarril, según la guía Brazzo, es la más grande de Europa. Aún hoy se sigue considerando la más grande en superficie, con sus 24 andenes de hasta 600 metros y sus enormes edificios. La caída del comunismo permitió la apertura de amplias zonas en las que hoy se asienta un centro comercial. En 1913, la ciudad se encontraba en el corazón de una de las áreas más productivas de Europa. La última revolución industrial permitió a los emprendedores aprovechar al máximo la nueva tecnología y los innovadores métodos de fabricación.
Para conocer mejor aquel proceso de renovación que multiplicó la productividad alemana, me dirijo en tranvía al barrio residencial de Plagwitz, que alberga lo que fue una de las hilaturas de algodón más grandes de Europa. Voy a reunirme con Bertrand Schulze, que dirige el negocio en la actualidad. Hola, Bertrand. Hola, bienvenido. ¿Qué importancia tuvo el ferrocarril en el desarrollo de este lugar? La existencia de estas vías fue esencial. Los dueños compraron esta propiedad de unos 100.000 metros cuadrados porque el doctor Karl Heine, el autor del proyecto, había dispuesto que las vías llegaran a las grandes propiedades para facilitar la entrada de las materias primas y la salida de los productos manufacturados. Esta fábrica fue fundada en 1884, basándose en la conveniencia de crear una gran hilatura de algodón en Alemania que produjera principalmente los hilos más gruesos. La nueva hilatura podía fabricar el hilo sin depender de las costosas importaciones. Un visitante que hubiera venido aquí en 1913 habría encontrado la fábrica funcionando a pleno rendimiento. Sí, a pleno rendimiento, con un sistema de 3 turnos que permitía que funcionara en todo momento. Los 1.600 trabajadores de la hilatura procesaban 20.000 pacas de algodón que terminaban convertidas en 5.000 toneladas de hilo. Bertrand va a enseñarme una de las antiguas salas de hilado, donde la productividad alcanzaba niveles espectaculares. Este es el hueco del antiguo ascensor, pero acabamos de renovarlo, así que estamos a salvo. Esto es inmenso. Sí, esta planta tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados, en un solo piso. Aún permanece vacía, pero puedes hacerte una idea de cómo estaba distribuida la maquinaria. Las máquinas estaban dispuestas en largas hileras, entre las columnas. Tenían 20 metros de longitud, y los trabajadores se movían entre ellas. Como ves, aquí hace bastante calor, así que con la maquinaria debía hacer mucho calor. El ambiente era soportable gracias a un sistema de aire acondicionado muy primario que estaba instalado en aquellas paredes. Aquel primitivo sistema de refrigeración era un testimonio del avance tecnológico de Alemania, cuya mayor debilidad era la carencia de colonias. Las potencias imperiales europeas se habían repartido ya el continente africano, dejando a Alemania tan solo algunas colonias en el sur y en el oeste, y la Tanzania actual en el este. Aquella situación exasperaba al Kaiser, que ansiaba nuevos mercados para sus productos y nuevas fuentes de materias primas. ¿Alemania utilizó el territorio en Tanzania para cultivar su propio algodón? Sí, lo hizo, porque las hilaturas de algodón eran muy importantes, aunque lo que hoy es Tanzania se utilizó también para otras cosas. Esta compañía adquirió allí unas 30.000 hectáreas, una superficie muy grande, que convirtieron en una granja agrícola para intentar cultivar su propio algodón. Las condiciones en Tanzania eran muy duras. Las plagas destruyeron 2/3 partes de la cosecha del segundo año, y el plan falló. Las máquinas de algodón desaparecieron, siendo sustituidas por el arte. La música dio a la ciudad sus artistas más renombrados. Mi guía encamina mis pasos hacia la Thomaskirche, la iglesia de Santo Tomás, con su alto y característico tejado y su monumento a Johann Sebastian Bach. Bach ocupó el cargo de director musical en esta iglesia, y varias de sus cantatas las escribió aquí mientras estaba a cargo del coro de niños. Y sin duda fue él quien convirtió a la ciudad de Lipsia en la capital musical de Sajonia, e indiscutiblemente de Europa. Me dirijo a una excepcional escuela de música donde la creatividad de Bach recibió apoyo y consideración, y donde una generación de genios sirvió de inspiración a la siguiente. Bárbara Biermann es la bibliotecaria del conservatorio de la escuela. Mi guía Brazzo menciona el famoso Conservatorio de Música de Lipsia. ¿Por qué era tan conocido? Lo cierto es que fue el primer conservatorio de música de Alemania.
gracias en parte a nuestro famoso fundador, Felix Mendelssohn Bartholdy. Fue suya la idea de crear un conservatorio, una escuela de música en Lipsia. Fue un gran promotor y supo mover muchos hilos políticos para que Lipsia se convirtiera en la ciudad musical de su época, en la capital de la música. Los privilegiados alumnos de esta selecta institución no solo estudiaban bajo la tutela de un gran compositor, también aprendían con los músicos de la orquesta de la gran sala de conciertos Gewandhaus. Te he traído la biblioteca para hablarte de algunos de nuestros alumnos más famosos y para enseñarte algunos materiales de archivo. Seguro que fueron muchos. ¿Quiénes son los más famosos? Uno de los más famosos es Edvard Grieg. ¿Sí? Leos Janáček es otro de los más conocidos. Y uno que te resultará muy interesante, Arthur Sullivan. Arthur Sullivan, compositor musical del tándem Gilbert and Sullivan, obtuvo la primera beca Mendelssohn de la Real Academia de Música para estudiar aquí. Bárbara va a mostrarme parte de su expediente. He encontrado 2 informes en nuestros archivos. Permaneció aquí desde 1858 a 1861. Sullivan estaba especialmente dotado para la composición y fue primer violinista de la orquesta Gewandhaus. El primer violinista era el responsable de dirigir la orquesta y aquí dice que tenía mucho talento para la dirección. Vaya, ¿y qué es esto de aquí? Son las notas del programa de su examen final. Sullivan interpretó y dirigió aquí la composición que él mismo había creado para La Tempestad de Shakespeare. ¿Y cómo fue recibida? ¿Tuvo una buena acogida? Fue muy bien recibida, aquí en Alemania, y también lo fue en el Reino Unido. Imagino que para el personal del conservatorio sería difícil imaginar que Sullivan, un director y compositor de tanto talento, llegaría a hacerse famoso por sus operetas satíricas. Bueno, digamos que fue bastante sorprendente. Al igual que Sullivan, la actual generación de estudiantes sigue beneficiándose del legado de Mendelssohn. ¿Una estudiante como tú siente el peso de la historia de este lugar? Sí, soy consciente de su gran historia. Igual que cuando paseo por la ciudad y contemplo las casas antiguas. ¿Bach es una gran inspiración? Así es. Cada vez que busco un buen programa final para los exámenes de cada semestre, Bach tiene que estar incluido en él. ¿Podrías interpretarme algo? Claro. En una ciudad con tanto estudiante puede que el viajero eduardiano no se sorprendiera al tropezar con un bonito y alegre pub. Una emblemática guarida subterránea, el Airsback-Keller, donde podía disfrutar de una animada velada. Muchas gracias. Aquí tiene, un plato típico de Sajonia. Roulat de ternera con albóndigas de patata y col roja. Suena típicamente sajón. Las albóndigas de patata son muy compactas. Son densas, pero absorben la salsa. La carne está rellena de aceitunas y verduras. Un plato muy sabroso. Oh, glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Johann Wolfgang von Goethe, el William Shakespeare alemán, situó una escena clave de su tragedia Fausto precisamente aquí. Von einem bösen Geist. Fausto vende su alma al diablo a cambio de sabiduría y placer. Juntos visitan el Keller, que el autor solía frecuentar en su época de estudiante. Und ringsherum liegt grüne Weide.
Supongo que recitaba unas líneas del Fausto de Goethe, pero debo confesar que a mí este diablo no me tentaría demasiado. Después de este encuentro satánico, estoy preparado para un sueño celestial. Hoy me he levantado pronto para poner rumbo hacia la Baja Sajonia. Me acerco al punto intermedio de mi viaje por Alemania partiendo desde Dresde, al sureste, hasta Kiel, al norte. En los trenes alemanes, si lo deseas, suelen servirte un buen desayuno, pero este solo dispone de autoservicio. Para llegar a mi próximo destino, Brunswick, debo hacer transbordo en Magdeburgo, para lo que tenemos unos 6 minutos. Pero este tren va con retraso, así que me espera una buena carrera. A Colonia, por favor. El tren a Colonia, con parada en Brunswick, está a 3 andenes de distancia. Brunswick. Lo conseguí. Por fin, en mi asiento, me dispongo a afrontar este nuevo tramo de tan solo 45 minutos. Helmstedt es una estación interesante, porque en los viejos tiempos esto era la frontera entre las dos Alemanias. Ahora no hay separación y los trenes cruzan sin problemas. Los no iniciados no conseguirán apreciar la más mínima diferencia entre la Alemania oriental y la occidental, que ahora forman un solo país. Brunswick fue la cuna de Carolina de Brunswick, conocida en Inglaterra como la Reina Agraviada. En 1795 el futuro Jorge IV aceptó desposarse con ella, a la que se tildaba de baja, gorda y fea, porque el Parlamento acordó pagar sus deudas de juego si lo hacía. Como era de esperar, en cuanto Carolina le dio una heredera, Jorge la abandonó. Por eso resulta sorprendente que mi guía Brazzo, al hablar de Brunswick, señale que sus residentes son gente feliz. Mi guía dice que los habitantes de esta ciudad son gente alegre y feliz. Sí, lo he oído. ¿Es cierto? Yo diría que mitad y mitad. Algunas personas son muy alegres y en cambio otras son... ¿Es usted feliz? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no ser feliz? ¿Por qué no serlo? ¿Los habitantes de Brunswick? Sí, son alegres. Es usted encantadora. Regálenos una de sus preciosas sonrisas. Haga feliz a todo el mundo. Una de las posibles razones de la felicidad de Brunswick es su industria cervecera, una de las más antiguas de Alemania. Hofbrauhaus Wolters fue creada en 1627. En 1882 sus dueños fueron nombrados cerveceros ducales. Maika Blum es maestra cervecera. Hola, Maika. Hola, ¿cómo estás? Acabo de fijarme en estas vías. ¿Qué importancia tenía el ferrocarril para una fábrica de cerveza? Mucha, por supuesto. Permitía traer las materias primas y transportar después el producto terminado para su distribución por el norte de Alemania. Curiosamente, el ferrocarril también contribuyó al sabor de la cerveza. Las locomotoras de vapor que recorrían esta línea necesitaban agua blanda para sus calderas. Pero en Brunswick el agua es dura, así que hubo que canalizar agua del deshielo de las montañas del Arc a 40 kilómetros de distancia. La fábrica se apresuró a utilizarla, lo que confirió a su cerveza un sabor más puro y suave. Esta es la cuba de maceración, donde la mezcla de malta, grano y agua es removida y calentada a una temperatura de unos 75 grados. ¿Por eso hace tanto calor aquí? Por supuesto. ¿Y qué sucede cuando se mezcla el grano con el agua siguiendo este procedimiento? Las enzimas del grano descomponen el almidón y lo convierten en azúcar, que luego fermenta hasta transformarse en alcohol gracias a la levadura.
Disculpa la pregunta, ¿es habitual en estos tiempos que una mujer sea maestra cervecera? Aún es bastante inusual. Las cosas están cambiando y cada vez somos más las maestras cerveceras, pero aún somos una rareza. El maestro cervecero debe tener un paladar sensible. ¿Se nace con ese don o hay que trabajar para educarlo? Hay gente que nace con ello y hay gente que no. Lo que obliga a realizar un largo aprendizaje hasta llegar a desarrollar un paladar adecuado para la cerveza. La cata sigue siendo nuestro control de calidad más importante, así que todos los días probamos cada lote. ¿Naciste con un paladar fino? Digamos que sí. ¿Y cómo lo descubriste? Prefiero no contestar a eso. Llevo conmigo una guía de 1913 y me pregunto qué sabor tendría la cerveza a principios del siglo XX. Tenía un sabor más amargo del que tiene en la actualidad. Y a la vez era un poco más ligera, con menos cuerpo. Si quieres, podemos probar una cuyo sabor se acercaría bastante al de la cerveza que se bebía hace un siglo. No es muy amarga, tiene un ligero sabor dulce. Y está muy buena. ¿Qué dice tu paladar de experta? Que es perfecta. Está buenísima. La fábrica produce cada año 270 millones de latas y botellas, cuyo transporte se realiza hoy exclusivamente por carretera. Yo, sin embargo, teniendo en cuenta que mi hotel se encuentra casi a 200 kilómetros, prefiero viajar tranquilo contemplando el paisaje. Hannover, es hora de cambiar de tren. Mi siguiente parada será Hamburgo. Según mi guía, está situada a orillas del Elba, a 96 kilómetros de la desembocadura. Es la segunda ciudad del Imperio Alemán, y su pujanza comercial destaca sobre la del resto de las ciudades de la Europa continental. En 1913, los grandes puertos británicos de Liverpool y Londres tenían en Hamburgo un rival muy serio. Su colosal puerto, que abre a Hamburgo las puertas del mundo, se encuentra en el corazón de la ciudad, que además de ser la segunda más grande de Alemania, es también una de las más ricas de Europa. La estación central de Hamburgo es impresionante. Fue construida en 1906 para sustituir a 4 terminales diferentes. Así que el turista británico de 1913 se apeó en una estación completamente nueva. Es, según dicen, la segunda estación más concurrida de toda Europa después de la estación del norte de París. Y esta tarde en verdad lo parece. Ha llegado el momento de disfrutar de la tranquilidad de mi hotel. Siempre he asociado Hamburgo con un puerto industrial ajetreado. Su belleza es un regalo que no esperaba. La guía Brazzo adora las grandes obras de ingeniería. Bajo el Elba hay un doble túnel para peatones y vehículos de casi 450 metros de longitud, cuyo coste superó el $500,000 de libras. Lo recalca con entusiasmo, así que sin duda merecerá la pena verlo. A principios del siglo XX, los problemas de tráfico de Hamburgo eran crónicos. Las calles estaban atestadas y la situación en el río era aún peor. Las corrientes complicaban mucho la vida a los trabajadores que intentaban llegar hasta los bulliciosos muelles. Excavar un túnel bajo el Elba desde el barrio de St. Pauli fue la solución, y este gran vestíbulo le sirve de acceso.
El edificio fue construido a una escala extraordinaria. Pero no solo es su tamaño lo que impresiona, sino su grandeza arquitectónica al estilo del Panteón de Roma. Preciosos azulejos y algunas esculturas en relieve adornan sus muros. Imagino que las estatuas inmortalizan a los ingenieros y arquitectos. Con todo merecimiento, en mi opinión. Cuatro enormes ascensores a ambos lados del río transportan vehículos, peatones y ciclistas hasta la parte inferior, desde donde parten dos angostos túneles que canalizan el tráfico en ambos sentidos. Hola, Hadmut. Hola, Michael. Bienvenido al viejo túnel del Elba. Gracias. Lo encuentro impresionante y muy bonito. Sí que lo es. El ingeniero jefe, Hadmut Graf, es el responsable de su mantenimiento. ¿Cuándo fue construido? Fue terminado en 1911, tras iniciar los trabajos de construcción en 1905. El túnel de Glasgow tuvo una gran influencia en el diseño original. ¿Por qué construyeron un túnel en lugar de un puente? El puerto era demasiado activo para un puente y los barcos demasiado grandes. Será mejor que nos apartemos. Es bastante estrecho. ¿Soportaba mucho tráfico en los primeros tiempos? Sí, había bastante tráfico. Sobre todo carruajes con caballos. Y supongo que los primeros automóviles. Sí, algunas fotos muestran coches muy antiguos circulando por aquí. ¿Por qué fue construido con tanta grandiosidad al estilo del Panteón de Roma y con tan bellos azulejos? En aquella época, a principios del siglo XX, Alemania todavía era gobernada por un emperador, y él quería estar orgulloso de esta obra. Así que tal vez fuera esa la razón principal de que el túnel fuese construido de esta manera. Por todas partes hay preciosos ornamentos y adornos. También Hamburgo deseaba mostrar su gran capacidad arquitectónica. Es un túnel muy movido. Con algo más de 100 años de vida, el túnel muestra ya signos de envejecimiento. Listo. Lo que ha obligado a iniciar importantes obras de restauración en el segundo túnel. Esto es increíble. Es evidente que habéis devuelto el túnel a su desnudez original. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora? Nuestro principal objetivo en este momento es renovar el plomo. ¿Cuánto tiempo durarán las obras? Llevamos ya casi 2 años y está previsto que los trabajos continúen hasta 2016. ¿Por qué Hamburgo invierte tanto dinero en estos túneles? Porque son una infraestructura muy importante para todos los habitantes de Hamburgo y no quieren perderla. Y gracias a vosotros no la van a perder. Parece un trabajo de bricolaje, pero protegerá a las futuras generaciones del envenenamiento por plomo. Me encanta que este gran logro de la ingeniería sea respetado y restaurado. Hamburgo posee otro prodigio cuya antigüedad brilla por su ausencia. Pero si mi guía fuese reeditada en la actualidad, este lugar obtendría una mención entusiasta: la mayor maqueta ferroviaria del mundo. El país de las maravillas del modelismo ferroviario cuenta con 13.000 metros de vías. Sus 1.300 metros cuadrados están divididos en 8 enormes secciones que representan a distintos países. Sebastian Drexler es uno de los creadores de esta gigantesca maqueta. Sebastian, esto es un auténtico paraíso para los amantes del modelismo, para niños, adultos, para cualquier persona que ame los trenes. Es fantástico. ¿Cuánto tiempo lleva aquí esta maqueta? Se creó hace 12 años, cuando yo tenía 18. Mis 2 hermanos poseían un club y una discográfica. Y como no querían pasarse la vida en un club nocturno, tuvieron la estrafalaria idea de construir la maqueta de trenes más grande del mundo. Yo no podía entender cómo se podía pasar de gestionar un club a construir y promocionar una maqueta ferroviaria.
¿Pero todo esto lo habéis hecho en tan solo 12 años? Exacto. En estos 12 años nuestro personal ha invertido unas 560.000 horas en el diseño de toda la maqueta. Que es oficialmente la mayor maqueta ferroviaria del mundo. Desde que inauguramos Suiza es oficialmente la más grande del mundo. ¿Y dónde está el Reino Unido? Me gustaría verlo. Está todavía en proyecto. ¿No está el Reino Unido? Todavía no, porque no tenemos el espacio que requiere la patria del ferrocarril. Necesitaríamos una superficie enorme para construir un Reino Unido verdaderamente espectacular. Esta es la sala de control, el núcleo de nuestro país de las maravillas. Es impresionante. Parece la sala de control de una línea ferroviaria auténtica. Es asombrosa. 265 cámaras vigilan el recorrido en el que se van produciendo pequeños accidentes. Y para que nadie tenga que salir corriendo para ubicar el tren averiado, primero lo localizamos con las cámaras y luego vamos a solucionar el problema. Todos los que trabajan aquí, supongo que si un día tuvieran que gestionar el tráfico ferroviario real, podrían hacerlo sin problemas. Estoy convencido de que podrían. En este extraordinario mundo en miniatura se presta atención a los más mínimos detalles. Cada uno de sus 250.000 habitantes parece tener una historia que contar. La modelista Sonia Schroeder va a mostrarme cómo cobran vida. Espero que lleves tus gafas. Aquí están. Primero debes mojar el pincel en el agua, de forma muy ligera. Deberías empezar por la camisa rosa. Por si no se han dado cuenta, Sonia está ayudándome a pintar un Michael Portillo en miniatura. Trata de pintar alrededor de la mano y de la guía. Vas muy bien. Da solo pequeñas pinceladas. Como ya suponía, es muy difícil alcanzar tan altos niveles de calidad. Mi guía Bradshaw no superará el 2% del tamaño de mi figura, así que requiere una gran minuciosidad. No está mal. ¿Sabes una cosa? Puedo certificar que anoche no saliste de marcha y que hoy no has tomado café. Eso es cierto. Mi guía parece más grande. A partir de ahora, los turistas que visiten este maravilloso lugar podrán divisar a un individuo con un libro rojo ataviado con vistosos colores, abandonado en la estación de Hamburgo. Bueno, hay lugares peores donde pasar la eternidad. Aunque podría quedarme extasiado acompañando a mi alter ego, siento la llamada de las vías y del aroma del mar Báltico. En la época en que se publicó mi guía, la Alemania del Kaiser Guillermo II ansiaba convertirse en una gran potencia. Y enfrascada en una carrera naval con Gran Bretaña, ya poseía una flota de 39 buques de guerra con base en Kiel. La tensión crecía y la Marina del Kaiser necesitaba una ruta rápida y segura para enfrentarse a los británicos en el Mar del Norte. Rodear la península de Jutlandia era peligroso y suponía un desvío de 250 millas náuticas. El canal de Kiel era demasiado angosto para el tránsito de buques de guerra, así que el Kaiser llevó a cabo una gran ampliación a lo largo de sus 100 kilómetros de longitud. Aquella hazaña de la ingeniería alemana sigue hoy en funcionamiento. Y cerca de 30.000 barcos pasan por él cada año. Es hora de probar mi sentido del equilibrio. ¡Ah, del barco! Michael. ¿Admites pasajeros? Claro, sube. ¡Qué maravilla de barco! Sí, es un velero de regatas del siglo pasado. Es una preciosidad. Gracias por invitarme a bordo. Gracias a Andreas Neubauer, presidente de la Asociación de Vela de Kiel, comienzo a comprender la fascinación del Kaiser por la navegación a vela. Andreas, ya hemos dejado atrás el club náutico. ¿Dónde estamos ahora? Justo en el centro del fiordo de Kiel, que es, sin lugar a dudas, una de las zonas de navegación más importantes del mundo. Así que vosotros tenéis la semana de Kiel, como nosotros tenemos la semana de Caus en Inglaterra. Sí, el Kaiser mostraba un gran interés por la semana de Caus, así que copió la idea.
Esta competición náutica internacional atrajo a competidores de la máxima categoría. El mayor rival del Kaiser era su tío, el rey británico Eduardo VII, quien al mando de su yate sin duda se percató de la creciente presencia de buques de guerra. Los alemanes construían 2 buques de guerra al año. Llegaron a reunir una flota de 39 acorazados, un enorme poderío naval. Documentos desclasificados muestran que en 1913 la inteligencia británica, consciente de la amenaza, utilizó a patrones de yate para realizar tareas de vigilancia. Me siento un poco como Carruthers, uno de los personajes de la novela El enigma de las arenas. Sí. ¿Recuerdas? Es la historia de 2 británicos que espían a la marina alemana. Entonces había muchos espías. Por ejemplo, el Sunbeam, el yate de Lord Brassey, vino aquí a competir un año. Y el viejo Lord, navegando de aquí para allá, se acercó a un dique para submarinos alemanes. Un incidente sin aparente importancia, pero lo cierto es que fue un pequeño acto de espionaje. La inteligencia británica comunicó en 1913 que el Reino Unido se enfrentaba a un ambicioso rival con una flota formidable. Y cuando al año siguiente los yates se reunieron en la Semana de Kiel, Europa se deslizaba ya hacia la guerra. La chispa que inició el conflicto fue el asesinato en Sarajevo a manos de un extremista serbio del archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. El Kaiser se enteró de la noticia a bordo de su yate. El pequeño barco del almirante von Müller llegó al fiordo. Entonces se acercó al yate imperial y dijo que traía un mensaje urgente. Después introdujo el papel con el mensaje en una cajetilla de cigarrillos, la lanzó a bordo y allí la recogió el Kaiser. Era el último fin de semana de junio y a principios de agosto Europa ya había entrado en guerra. Lo ocurrido en los Balcanes provocó una reacción en cadena. Alemania alentó a su aliado austrohúngaro para que devolviera el golpe a Serbia. La alianza franco-rusa se preparó para la guerra mientras los ejércitos se movilizaban en toda Europa. Alemania marchó sobre Bélgica para atacar a Francia y Gran Bretaña se vio obligada a acudir en su defensa. Lord Grey, el ministro de Asuntos Exteriores, se lamentó así: las lámparas se apagan en Europa y no volveremos a verlas encendidas en lo que nos resta de vida. Durante los 4 años siguientes, Europa despilfarró los beneficios de la paz y el progreso en una guerra salvaje. Durante el siglo XIX, el ferrocarril contribuyó a unir la cultura de Dresde, la musicalidad de Lipsia, la pujanza comercial de Hamburgo y el poderío económico de Berlín. La Nueva Alemania era un gigante industrial, científico y artístico que apartó de un codazo a Gran Bretaña de las mesas donde se decidía el destino de Europa. Por desgracia, sus gobernantes no llegaron a comprender que la envidiable prosperidad de aquella Nueva Alemania dependía de la ausencia de la guerra. En mi próximo viaje perderé mis inhibiciones en una sauna. No suelo desnudarme ante desconocidos. Montaré en una de las atracciones más antiguas del mundo. Bailaré una danza escocesa al estilo escandinavo y efectuaré un descenso vertiginoso inspirado en un deporte inventado por los noruegos. Una de las experiencias más emocionantes de mi vida.